en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 10 y 11. Libro de Isaías, capítulo 50, versículos 10 y 11. En la versión 60 dice así: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Si nos vamos a la Nueva Versión Internacional, si mis hermanos de multimedia me ayudan, dice en la Nueva Versión: ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios? Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. Oremos. Padre bueno y santo, que estás en el reino de los cielos y que tu misma presencia está en este lugar. Gracias, Señor. Gracias porque nos visitaste, porque sentimos tu presencia, Señor, porque tu Espíritu Santo consoló nuestras almas. Gracias, mi Dios. Ahora te ruego, mi Señor Jesucristo, que pases un carbón encendido, mi Dios, desde mi cabeza hasta los pies. Quema toda palabra de hombre, mi Señor, y permite que solo salga de mi boca palabra tuya. Palabra que tu pueblo necesita, mi Señor Jesucristo. Tú confronta, tú redarguye, mi Señor Jesús. Tú haz entender tu palabra, mi Señor. Yo mengüe y tú seas exaltado, mi Señor. En tu nombre bendito. Amén. Tomen sus lugares. Hace mucho tiempo, gracias, hace muchos años, cuando era soltera, practicaba senderismo. Pero no era de las practicantes que iba hasta adelante y muy activa, no. Yo siempre me quedaba hasta atrás, caminaba muy lento y bueno, siempre se quedaba un compañero, un líder a acompañarme. En una noche íbamos hacia el Iztaccíhuatl y en ese momento, bueno, yo llevaba una lámpara como en la frente, pero alcancé a escuchar como un aullido de perro y sentí miedo. Volteé, me distraje y al momento de seguir caminando tropecé y la lámpara se rompió. Era la única luz que llevábamos. Entonces mi compañero y yo decíamos, ¿cómo nos vamos a luzar? No sabemos ni por dónde caminar. Bueno, él trató de hacer como una antorcha e intentaba alumbrar, pero pues obvio que esa lumbre se acababa. Y así finalmente llegamos con nuestros compañeros y ahí quedamos ya resguardados. Pero con esta pequeña historia quiero ejemplificar que en ocasiones nosotros queremos caminar así, alumbrados por nuestras propias antorchas, alumbrados por un fuego que nosotros mismos estamos haciendo, pero que ese fuego no va a perdurar, ese fuego se apaga. Ese fuego nosotros lo creamos.
pero tiene un origen. Cuando nosotros estamos cansados físicamente, ese cansancio físico provoca un cansancio espiritual. Y cuando tenemos ese cansancio espiritual, entonces dejamos de ver a Dios, dejamos de ver su presencia. Vamos a leer ahí en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, si mis hermanos de multimedia me apoyan. Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Habla acerca del profeta Elías cuando era perseguido. Vamos a remontarnos en aquellos tiempos, vamos a imaginar qué es caminar en un desierto. Dice la palabra de Dios. Y él se fue, Primera de Reyes, no, es Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Me están proyectando Segunda de Reyes. Ahí, gracias. Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Era el profeta Elías. Era un hombre lleno de la presencia de Dios, que había visto milagros, que por su boca Dios había hecho milagros. Pero él, en medio de ese cansancio, de ese desierto en el que caminaba, tal vez sin agua, tal vez descalzo, al mero rayo de luz del sol, sin tener dónde resguardarse en el camino, era obvio que le generaba mucho cansancio. Aparte, era perseguido. ¿Qué fue lo que dijo? Ya me lo quitaron. ¿Qué fue lo que dijo? Estoy harto, Señor, quítame la vida. Cuando estamos cansados físicamente, impacta y afecta nuestra vida espiritual. Y es entonces cuando queremos subsistir con nuestros propios medios, cuando confiamos en lo que tenemos, cuando confiamos en el trabajo, cuando confiamos en los bienes materiales, cuando confiamos en una posición o en una posición en el templo, en un ministerio, porque aún los siervos de Dios se cansan. Aún los siervos de Dios sienten ese cansancio que el profeta Elías sintió. Y cuando nosotros llegamos a ese cansancio, ¿qué creen, hermanos? Empezamos a prender nuestras antorchas. Prendemos ese fuego que es temporal y dejamos de ver la luz de Dios. Bueno, pues les quiero platicar una experiencia que hace poco pasé. Fue un proceso que a lo mejor algunos de nosotros hemos pasado y a lo mejor se van a identificar conmigo. Sucede que yo prendí esas antorchas, yo puse mi fuego y caminaba alumbrada con mi propia luz. Y entonces un día, el siervo de Dios, Dios le dio una palabra y me la dio. Cuando nos confrontan con la palabra de Dios a través de un hombre, y bueno, inclusive a través de Dios, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Nos es grato? No, nos enojamos. Por ahí dice mi hija, me enojo y me voy. Nos enojamos, nos sentimos mal y decimos, pero ¿quién es él? Es un hombre y me está diciendo esto. Entonces, en ese momento, mi vida empezó
a entrar en un conflicto, porque yo decía, Señor, ¿acaso estoy mal? Pero de veras, Señor, estoy mal. No lo creían, no lo creía. O sea, mi mente estaba cegada, mi mente estaba en esa necedad, estaba en esa confusión. Y me cuestionaba. Y cada vez que venía al templo, si se acuerdan, hemos de recordar cuántas predicaciones nos han confrontado últimamente. Que apenas el siervo de Dios dijo, estoy predicando muy seguido y estoy confrontando al pueblo de Dios. Bueno, pues en esa confrontación yo decía, otra vez, Señor, otra predicación igual, otra vez, Señor, oh, es que el siervo de Dios ya la trae contra mí. Eso lo dijo por mí, eso otro también lo dijo por mí. Y tenía dos caminos. Uno de ellos era apartarme y decir como el profeta Elías, basta, hasta aquí llegué. Pero había otro camino, que era el ponerme en pie, luchar, pelear a través del Espíritu Santo y levantarme. Una mañana, una madrugada, eran como las 3 de la mañana y recibí una instrucción. Estaba durmiendo y recibí una instrucción, párate a orar. Yo bien podía haber dicho, Señor, no quiero, estoy cansada, mañana trabajo, tengo mucho sueño. Pero ¿qué creen, hermanos? Sí me paré. Gracias a Dios me paré. 1, 2 días, 3 días se repetía lo mismo y el Señor me seguía confrontando con su palabra. Y yo decía, Señor, para eso quieres que esté orando, para que me estés confrontando. Y me dijo, voy a desmoronar tu barro y lo voy a volver a crear. Te va a doler, pero soporta porque te voy a volver a crear. Los siervos de Dios se cansan, el pueblo de Dios se cansa. Entonces comencé a orar, a orar, a orar. Dios fue llenando mi vida. Y en esos tiempos, en esas madrugadas, Dios me hacía saber lo mal que estaba. Y comprendí que el enemigo nos engaña sutilmente. Nos hace decir, no, no estás mal. Pues si tú vas al templo, vas a la oración, no estás mal. Pero si tú eres servidor de Dios, no estás mal. Pero si tú das tu diezmo, no estás mal. Y muchas cosas nos va diciendo el enemigo y nos dice que no estamos mal y nos engaña. Nos hace creer que estamos bien. Cuando Dios nos confronta, vemos la realidad. Vemos que en efecto estamos mal. Y tan fácil, podríamos decir, no, yo no estoy mal. Pero no hay justo ni aún uno, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado del pastor? Nos hemos enojado con el pastor y nos vamos. ¿O cuántos de nosotros hablamos de los hermanos? ¿O cuántos de nosotros, teniendo la oportunidad, teniendo los medios, cerramos la mano y no se bendice al hermano? Bueno, pues es momento de recapacitar, es momento de ver cómo está nuestro corazón, realmente, sin engañarnos. No permitamos que el enemigo nos llene la cabeza de esas ideas, sino solamente nosotros y Dios. Que Él sea el que hable a nuestra vida. Nos va a doler, sí, porque nos va a decir nuestras verdades y no nos va a gustar. Pero va a decir lo mismo que a mí me dijo: te voy a desmoronar como esa vasija y te voy a volver a construir. Y
Y esta última noche que estuve en oración, me dijo, lo volví a hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo volví a hacer. No nos damos cuenta, pero en realidad estamos poniendo en ocasiones nuestra mirada en otras cosas. Nos estamos preocupando, pues, cosas del mundo. El novio no me quiere, la novia me dejó, en el trabajo tengo esto, mi esposo me trata así. Pero realmente, hermanos, seamos conscientes que la vida espiritual que nosotros tenemos es responsabilidad de nosotros mismos. Yo no puedo responsabilizar a la pastora y decir, mi vida espiritual está así porque ella nunca me contesta el teléfono y no quiere hablar conmigo. O porque mi hermano se desafina en la música, o porque el hermano no me saludó, o porque el hermano me hizo caras. No, nosotros tenemos la vida espiritual que nosotros buscamos. Somos responsables de nosotros mismos y no podemos culpar a nadie. Hay algunos pasos que Dios me daba. Uno de ellos es estar conscientes, reconocer que estamos mal. Ese es el primer paso más importante. Señor, voy a escudriñar, voy a ver en qué estoy mal. Dime en qué estoy mal. Y Dios nos va a sacar un listado. En algunos grandes, en algunos chiquitos, pero nos va a sacar un listado y a lo mejor no nos va a parecer. Pero el primer paso es reconocer. Una vez que reconocemos, debemos aceptar que hemos cometido ese mal, que hemos fallado, que hemos caído en pecado, que hemos ofendido. Y después de haber aceptado, un tercer paso también muy importante es decidir. Nosotros decidimos si realmente queremos estar bien delante de Dios o no. Pero dice la palabra de Dios, y mis hermanos vuelven a proyectar, por favor, el versículo 11 de Isaías. Si mis hermanos de multimedia me ayudan a proyectar, ahí está. La parte final, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Esa parte final a mí fue la que me movió, fue la que me hizo reaccionar. Y yo les pediré, hermanos, cuando les dé la indicación, cierren sus ojos y recuerden de dónde Dios los sacó. Y todo el caminar y todas las bendiciones y todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cierren sus ojos, hermanos, unos segundos y recordemos de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios tuvo que meter su mano en esa vida pantanosa para rescatarnos, para lavarnos, purificarnos, para ponernos vestiduras blancas y para llamarnos real sacerdocio. ¿Cuántas cosas pasamos? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántas pruebas han pasado en nuestra vida? ¿Lo recuerdan? ¿Les gustaría? Mis hermanos de multimedia van corriendo, ya me quitaron el texto otra vez. ¿Les gustaría terminar como lo dice la palabra de Dios? En dolor seréis sepultados. ¿Les gustaría? No, ¿verdad? A nadie nos gustaría. Entonces, si no queremos eso, tenemos una opción: decidir.
decidir que necesitamos un cambio en nuestra vida. Y lo digo porque en una de esas madrugadas Dios me reveló que así como estaba, el pueblo de Dios está. Hermanos que están cansados físicamente, hermanos que están cansados espiritualmente, hermanos que necesitan ayuda. Por favor, reconozcan que necesitan ayuda. Analícense y confróntense delante de Dios. Otro texto que también me daba y que me pedía que diera a su pueblo. Vamos a ver en Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Dice la palabra de Dios: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Ese texto todas las noches me lo daba. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Y seré a vosotros por Dios. Si tú escuchas mi voz, yo voy a ser tu Dios. Y tú serás mi pueblo. Y vas a andar en todo camino que yo te mande. No en el camino que tú quieras. No con las antorchas que tú quieras levantar. No con el fuego con el que tú te quieras rodear. Sino en el camino que Dios mande. Pero para eso necesitamos escuchar su voz. No andar en nuestra propia opinión. No ser sabios en nuestra propia opinión, porque sabemos que nos vamos a perder. Necesitamos escuchar la voz de Dios para poder entender su instrucción y obedecer. Y entonces vamos a ser parte de ese pueblo. Ya no vamos a ser oyentes, ya no vamos a ser simpatizantes, vamos a ser parte del pueblo de Dios, un real sacerdocio, pueblo santo. Eso es lo que quiere Dios. Ahorita en el canto que escuchábamos, si huyo, encuéntrame. ¿Cuántos de nosotros hemos querido huir del camino de Dios? Por cansancio, por muchas circunstancias nos queremos ir. Pero si pedimos a Dios, Señor, no dejes que me vaya. Si yo huyo, tú encuéntrame, como lo hizo conmigo. Si alguno de ustedes, hermanos, está en esa condición, queriendo dejar todo, no. Dios lo va a encontrar. Dios lo va a encontrar, lo va a buscar. Tal vez lo va a desmoronar como una vasija y va a volver a crear una vasija nueva, una vasija de honra, que eso es lo que quiere Dios. Solo no tengan miedo. No se enojen cuando el siervo de Dios les dé palabra. En ese proceso, Dios iba midiendo mi corazón. Y me decía, ora por el siervo. Y yo no entendía por qué diario me decía, ora por mi siervo. Pero yo como estaba emberrinchada, como estaba enojada, yo decía, no. Al día siguiente, ora por mi siervo, ¿no? Y un día me agarró dormida, porque sí, estaba cansada y estaba como dormitando y le dije sí. Y al día siguiente me dice, ora por mi siervo. Y le dije no. Y me dijo, tú me dijiste que sí. ¿Cuándo, Señor? Yo te dije que sí, sí. Dios iba moldeando el corazón.
Y va armando nuevamente esa vasija. Y después, ora por mi siervo. Sí, Señor, oro por tu siervo. Y lo voy a bendecir. Y voy a estar orando por tu siervo. Y voy a ayunar por tu siervo. Para que tú lo sustentes. Y le voy a agradecer. Porque si él no me hubiera dado esa palabra, seguro seguiría engañada. Pensando que estaba bien. Pensando que iba en buen camino. Pero realmente no. Y ese es el engaño sutil del enemigo. El enemigo no se nos va a presentar como un ser vestido de rojo, con una cola moviéndola y nos va a decir ¡bu! No. El enemigo se nos va a presentar con esos engaños sutiles, porque sabe que con el pueblo de Dios no es por una figura, porque la vamos a reprender en el nombre de Jesús. Va a ser por esos engaños, por esas ideas. Pero nosotros tenemos la decisión, hermanos. En esta noche se está evidenciando ese engaño del enemigo. Y nosotros decidimos si queremos cambiar, si queremos ser confrontados para que Dios nos genere, nos regenere nuevamente, o queremos quedarnos estáticos. Y es respetable. Si se quiere quedar estático, Dios no nos va a forzar. Nos va a buscar, sí, pero no nos va a forzar. Porque Él es caballeroso y va a respetar nuestra decisión. La decisión está en nosotros, en que nosotros queramos cambiar. Ahí está, en entrar en una intimidad con Dios, en orar, en platicar con Él y en aceptar cada palabra que nos dé. Aceptarla, reconocer y cambiar. Y al día siguiente nos va a dar otra palabra, aceptar, reconocer y cambiar. Y así va a ir renovando nuestro ser. Pero ustedes deciden. Yo decido. No depende de los siervos, no depende de la hermana, ni del hermano. Depende de nosotros mismos, porque la salvación es personal. Y bueno, pues esta es una predicación corta. Dios me dijo que hay pueblo que está en esa situación. Me dio nombres, no los voy a decir. Cada uno sabe cómo está nuestro corazón. Pero les puedo decir algo, que en esta alabanza, en este servicio de adoración, la presencia de Dios estaba parada ahí. Ahí estaba. Estaba mirándolos, viendo a cada uno de nosotros, esperando con los brazos abiertos que decidamos cambiar. Aquí está la presencia de Dios. Yo les invito, hermanos, que si realmente quieren cambiar, pasen. Pasen porque la presencia de Dios está aquí y Él quiere confrontar nuestras vidas. Él quiere cambiarnos, no nos quiere dejar así. No quiere que terminemos en dolor. Eso Él no lo quiere. Él nos ama demasiado. Nos ama tanto que Él quiere cambiar nuestro corazón. Dios les bendiga. Aquí está la presencia de Dios. Cámbiame, Señor. Sí, Padre. Cambia tu Señor, tú me diste nombres, mi Dios. Yo te ruego por ese pueblo que tú me dijiste, Señor, que está cansado, mi Dios, que necesita, Señor, refrescar su vida en tu presencia, mi Dios. Yo te ruego, mi Señor Jesucristo, que toques sus corazones. Es muy feo, Señor, caer en esa
situación, Señor, estar engañados, creer que estamos bien, pero en realidad no, mi Señor Jesucristo. A ti no te podemos engañar, mi Dios. Cámbiame, A ti no te podemos engañar, mi Señor. Solo tú